Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Más de 200 cámaras agremiadas, conversamos hace poco. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante conocer su opinión. Bueno, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la tarde. Es muy interesante saber que desde el 18 de julio usted está al frente de Fedecámaras. Fedecámaras ha sido estigmatizado por el gobierno en distintos escenarios porque aseguran que de alguna forma hay una postura política que impide que se pueda llevar una relación entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Qué responde usted a esto? No, Fedecámaras desde un principio y durante toda su historia se ha dedicado a promover la empresa privada, a promover la libre empresa privada en el país, a crear, a buscar que venga la inversión, a buscar que se cree empleo. Lamentablemente en los últimos años esa situación ha sido totalmente complicada y cualquier institución que opina que es crítica de los posicionamientos del gobierno es totalmente estigmatizada. Nosotros lo que buscamos, y de hecho presentamos un documento en nuestra asamblea anual, que fue en la ciudad de Maracaibo el día 18 de julio, donde nos basamos en un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas sobre las 17 condiciones fundamentales que hacen falta en los países latinoamericanos para tener empresas sustentables y abatir la pobreza. Y vimos cuáles eran las grandes brechas que existen en Venezuela y realizamos propuestas al respecto. En función de esos 17 aspectos, ¿cuál es la propuesta fundamental que se hace hoy al Ejecutivo Nacional desde Fedecámaras? Bueno, nosotros hemos planteado en forma reiterada que hace falta primero un cambio en lo político de forma importante. No podemos seguir teniendo un modelo político que persiga la libre iniciativa privada, que persiga al empresario, que busque culpabilizar a la empresa toda la problemática que existe en el país. Nosotros pensamos que hace falta que atacar la agenda económica, hay que atacar el tema económico, pero de forma profesional, de forma sistémica. Aquí la inflación no se ataca ni se corrige persiguiendo a los empresarios, culpabilizando a los que son especuladores, poniendo más controles. Esa receta el gobierno la ha reiterado una y otra vez y nos ha llevado a la grave crisis que tenemos en la actualidad. De hecho, el presidente de la República habría anunciado que esta semana se darían un conjunto de medidas en materia económica y ya la Asamblea Nacional Constituyente ha anunciado que una de las principales prioridades va a ser abordar el tema económico. En este sentido, se crearon 13 subcomisiones que abordarán este tema en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué expectativas tienen de estos anuncios? Se hablaba también del impacto que pudiera tener un nuevo aumento salarial. ¿Cuáles son las expectativas que hay hoy? Nosotros no tenemos lamentablemente ninguna expectativa positiva. La solución de los problemas económicos no están en una Asamblea Nacional Constituyente que tiene dudosa procedencia y donde la mayoría de los países donde somos socios comerciales no la están reconociendo. Entonces ahí tenemos un primer problema de confianza. Para que tú tengas desarrollo económico tienes que tener confianza, tienes que proyectar expectativas positivas. Y lo único que se proyecta y se escucha de la parte de los voceros gubernamentales y las personas que están en esa Asamblea Nacional Constituyente es un discurso de más de lo mismo de los problemas que nos ha traído hasta ahora. A uno le preocupa cuando se dice que se va a poner como un derecho constitucional, por ejemplo, recibir una bolsa CLAP, y cuando el derecho constitucional tiene que ser que tú tengas empresas, que tengas inversión, que tengas trabajo digno y bien remunerado, que tú puedas ir a la bodega a tu esquina y comprar lo que tú te provoque con opciones, con variedad, y no simplemente que tengas que esperar que te llegue una dádiva del gobierno cuando te llegue. Ese no es el modelo que nosotros propiciamos. Nosotros propiciamos un modelo donde la noticia del día sea que vino inversión, que se crearon empresas, que están llegando vuelos internacionales con turistas, que Margarita está llena de charter, que están trayendo turistas de todas partes del mundo, y no donde las noticias del día a día que se van las empresas o que simplemente no vienen vuelos internacionales para Venezuela. Larrazábal hacía referencia al tema fundamental de la economía, que es la confianza. En este sentido, se ha buscado un acercamiento con el Ejecutivo Nacional a través de las figuras de Consejo de Economía Productiva, a los cuales también acuden empresas que pudieran estar agremiadas a Fedecámaras. ¿Cómo conciliar, más allá de los sesgos políticos, para hacer planteamientos técnicos?
Nosotros hemos tenido comunicaciones principalmente en el transcurso del año con el Ministerio del Trabajo, cuando estaba el señor Torrealba como ministro del Trabajo. Tuvimos varias reuniones hasta que él entregó y ahora es miembro de la Constituyente. Y el año pasado se dieron 47 reuniones del Consejo de Economía Productiva, pero esas son reuniones que no llegan a ningún resultado. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla en esas reuniones siendo crítico? La toma de decisiones. En esas reuniones se hicieron propuestas, asistieron cámaras, Fedecámaras nunca fue convocado, pero sí asistían empresarios y algunos representantes vinculados a la institución. Y se hicieron propuestas muy críticas en diferentes aspectos, en temas de producción agrícola, sobre todo cuando participaba Tony Pestana y en otros sectores. Pero lamentablemente cuando tú llegas a la toma de decisiones, ahí se para todo, porque pareciera que el sesgo es totalmente ideológico, pareciera que lo que priva es el plan de la patria de ir sustituyendo progresivamente a la empresa privada y pareciera que al final del día como que no se quiere que se recupere la economía en los términos que nosotros la conocemos. Nosotros lo que deberíamos estar buscando cómo recuperamos las más de 1.500 empresas que fueron expropiadas y tomadas por este país, cómo ponemos a producir las más de 5.200.000 hectáreas de tierras productivas que fueron tomadas desde el año 2007 en el periodo del presidente Chávez y que hoy están prácticamente paralizadas. ¿Cómo hacemos para darle insumo a nuestros agricultores que en esta temporada de siembra, que ya terminó la siembra, apenas se sembró, no se llegó ni al 30% del área cultivada? Eso es lo que debería estarse abordando en este momento. En este sentido, y tomando en consideración las propuestas que hace para reactivar el aparato productivo, el tema de una inyección financiera importante es determinante para que esto se llevara a cabo. ¿Cuál sería la propuesta de Fedecámaras en este sentido cuando el Ejecutivo Nacional ha expuesto que está sometido a un cerco económico internacional? Bueno, lo primero que cuando tú cambies el modelo económico y cuando tú dejes la persecución sobre la iniciativa privada, tú tienes que transmitir esa confianza de que estábamos hablando para que puedas volver a tener acceso al crédito internacional. Hoy el Venezuela no tiene crédito internacional como país, pero tampoco la empresa privada tiene crédito internacional. Cualquier persona que le asigne por el DICOM, por ejemplo, tiene que pagar de contado, tiene que buscar nuevos proveedores, porque los proveedores que tienes antes le estás debiendo plata. En el sector manufacturero se deben más de 10.000 millones de dólares a proveedores desde hace 3 años que no se le ha pagado. En las aerolíneas se debe más de 3.800 millones de dólares. Llevamos más de 7 años que no se le permite que las empresas transnacionales repatrien dividendos si es que los tienen, o reparten capitales o paguen los royalties por servicio. O sea, tenemos un bloqueo importante sobre la actividad privada y eso hay que desmontarlo para crear confianza, para tener acceso a las fuentes de financiamiento que te permitan conseguir las materias primas para reactivar la economía. ¿Cuáles son los sectores que están más deteriorados en la actualidad de los que están agremiados allí en Fedecámaras? ¿Cuál pudiera ser el diagnóstico hoy? Mira, en Fedecámaras están agremiados los 14 sectores fundamentales de la economía. Lamentablemente, al día de hoy, todos están siendo afectados cuando los de forma intersectorial. Hasta hace 3-4 años, cuando el barril de petróleo estaba en $100 el barril, había mayor actividad económica por el precio del petróleo y algunos sectores funcionaban de mejor manera. Nosotros estamos estimando que el Producto Interno Bruto este año va a estar cayendo entre un 7 y un 10%. Y eso es transversal en todos los sectores, algunos más que otros, pero si eso lo acumulas a la caída de los últimos 3 años, ya vamos a tener una caída de la economía de más del 35%. Eso es una reducción catastrófica del tamaño de la economía. Simplemente como referencia, cuando en el año de 1929 cayó la economía norteamericana, que fue la gran crisis de los años 30, que fue catastrófica para la economía del mundo, hubo una caída del Producto Interno Bruto del 28%. Nosotros ya estamos cayendo más de esa caída. Por eso aquí hace falta un programa económico que cree confianza, que atraiga la inversión y no lo que se anuncia que van a aumentar los controles, van a aumentar la persecución contra la empresa privada, porque al final del día son movimientos políticos con fines electorales que lo que siguen es destruyendo la economía real. ¿Y quién es el afectado final? Es el consumidor.
es el ciudadano que no tiene fuentes de trabajo. Y eso es lo que quiere el venezolano, tener trabajos dignos, bien remunerados y consumidores que tengan la posibilidad de abastecerse. ¿Está Fede Cámaras dispuesta a reunirse con el Ejecutivo Nacional y hacer estos planteamientos y trabajar de la mano de cara a solventar la situación económica del país? Nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades que nosotros estamos dispuestos a reunirnos, pero en el marco de lo que establece la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que se basa en el diálogo tripartito, donde participen los trabajadores, no simplemente los oficialistas, participen los trabajadores de todas las tendencias políticas, participemos los representantes, los empleadores, ante la OIT. Fede Cámara los agrupa a todos, pero y obviamente el gobierno, pero que tengas una agenda con temas que abordar, que tengas objetivos claros, que tengas tiempo. Diálogo no es que tú vayas a un teatro, vayas a una reunión en PDVSA, te sientan en un auditorio y habla un ministro por 3, 4 horas y no hay ningún tipo de conversación. Totalmente, eso es terapia de grupo. Eso es terapia de grupo, eso es catarsis que tengan ahí, pero eso no es diálogo. Un diálogo implica sentarse a trabajar con objetivos claros y que donde cada quien esté dispuesto a ceder en algún aspecto que sea necesario. Es muy importante para los venezolanos el tema del abastecimiento. El presidente habría anunciado una política más rigurosa en cuanto al control de precios. Esto pudiera ser un arma de doble filo porque de alguna forma se detendría el aspecto especulativo y que genera un impacto en todo lo que es la inflación, pero también genera incertidumbre en cuanto a cómo pudiera impactar el abastecimiento. ¿Cuál pudiera ser el balance en cuanto a abastecimiento el día de hoy y cuáles pudieran ser las proyecciones que se hacen en función a las medidas como de control de precios? Si el gobierno sigue profundizando las medidas de control de precios, lamentablemente el abastecimiento se va a empeorar de una forma significativa, más de lo que ya está. Hay que recordar que el mismo gobierno nacional devaluó la moneda de 10 bolívares a 700 y ahora está el DICON de esta semana creo que en 3.400 bolívares. Eso implica que las empresas que las pocas empresas que pudieran tener acceso de insumos, básicamente del sector alimentos, a una tasa de 10 bolívares por dólar, cuando pasaron a 700, eso fue un aumento significativo. Pero cuando pasaste ya a 3.400, es un aumento de 360 veces. Las empresas que estaban en un DICON de 700 bolívares, al pasar a 3.400, es un aumento casi de 5 veces. Obviamente eso tiene un impacto directo en el precio porque las materias primas tienen acceso. Las pocas empresas que pueden tener posibilidades de conseguir divisas oficiales, que es un mercado muy pequeño. Las que no, o están paralizadas o son abastecidas por los mercados negros de materia prima, lo cual implica mucho más en el consumidor. Los países que han abatido la inflación no son los países que han perseguido a la empresa privada, son los países que han promovido empresas para controlar las variables macroeconómicas, propiciar la inversión, aumentar el aumento de la producción. Eso lo ha hecho Perú, eso lo hizo Brasil. Perú pasó de 7.000% de inflación a 90% de inflación en 6 meses y a 6% de inflación en un año. Y no fue persiguiendo empresas, fue cambiando las políticas macroeconómicas y promoviendo la inversión y el empleo en el país. ¿Cuál sería la primera medida que pudiera ser más efectiva en materia económica y que se pudiera esperar como una iniciativa del Ejecutivo Nacional? Mira, la economía es sistémica, no se pueden esperar soluciones mágicas. El deterioro de la economía nacional es de tal tamaño que hay que abordar una problemática multifactorial, desde el tema cambiario, desde el tema... ¿Levantar el control de cambio sería una opción? Pero para levantar el control de cambio, tú tienes que primero generar confianza, conseguir financiamiento internacional, tú tienes que levantar los controles de precio, pero tienes que hacer una política social para que los factores más vulnerables no se vean afectados. Tiene que ser una problemática, un enfrentamiento multisectorial. No puede ser lo que nos hemos acostumbrado con el gobierno, que la política económica, el anuncio es que aumento el salario mínimo o que hago una cosa, pongo pañitos calientes para minimizar efectos. Tiene que ser un tema abordado de una forma de múltiples variables porque la problemática es sumamente grave. ¿Cuál sería el impacto de un nuevo aumento del salario mínimo? Bueno, si nosotros seguimos aumentando el salario mínimo, que obviamente cualquier persona que nos escuche nos puede indicar que es necesario que todos tengamos un mayor ingreso porque la inflación nos está comiendo, pero si
ya hemos aprendido como sociedad que si tú aumentas el salario sin tener una contraprestación del aumento de la producción, al final es pernicioso porque se cierran las empresas que no lo pueden pagar. La empresa privada no tiene la Casa de la Moneda en Maracay para imprimir billetes y para repartirlos como lo hace el gobierno. Tú tienes que tener flujo de caja, tienes que producir, tienes que vender para pagar mejores remuneraciones. Y eso implica que tú tienes que atacar el problema de forma sistémica, repito, y no de forma aislada. Le toca asumir la presidencia de Fedecámaras en un momento bien determinante para la política y la economía del país. ¿Cuál puede ser el principal desafío que tiene usted enfrente? Yo creo que nosotros estamos enfocados ahorita dentro de la institución en buscar construir una visión de país concertada desde el sector privado, donde podamos alinear a todos los sectores de la economía nacional en propuestas, en llevarles, sea al gobierno nacional, a los que nos quieran escuchar, de que la empresa privada es parte de la solución y no es parte del problema. El venezolano, y es una de las cosas que uno se encuentra cuando recorre todas las regiones del país, más de las 200 cámaras que tenemos un empresariado comprometido con Venezuela, un empresariado que lo que exige es que lo dejen trabajar, que le den las herramientas para trabajar, que podamos abastecer los mercados y que el gobierno no siga asfixiando a la empresa privada, que al final del día el consumidor es el que se ha afectado. Agradecemos su presencia en el estudio, Carlos Larrazaba, presidente de Fedecámaras. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.